Hola, soy Soliman López y estamos aquí en Espronceda para desarrollar este taller en el cual vamos a estar trabajando en estrategias globales para poder llevar a buen término proyectos relacionados con arte contemporáneo, media, arte inmersivo y bueno, simplemente exponer mi experiencia de estos más de 20 años de trabajo en el sector y espero poder ayudar a los compañeros a sacar adelante su proyecto. Soy artista español, estoy un poco viviendo a caballo entre España y Francia, París sobre todo. Y bueno, quería compartir con vosotros un poco mi experiencia en la industria del arte contemporáneo, digamos, en Nimidia, que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo, digamos, como testigo y como a veces incluso víctima, pues he ido un poco experimentando y viendo cómo el sector del arte contemporáneo ha ido cambiando, cómo ha habido realmente una escisión entre lo que entendemos como arte contemporáneo tradicional y lo que entendemos ya como new media o un arte más que tiene que ver con la industria del entretenimiento, con la industria de las experiencias. Entre medias surgió la blockchain como espacio que viene un poco a revolucionar también todo lo que entendemos como arte digital y que ha generado mucho ruido en lo que significa ser un artista digital. Bajo mi punto de vista, partes han sido muy positivas, partes han sido muy negativas, sobre todo desde un punto de vista historicista. Digamos que ha habido una falta de respeto a lo que ha sido la historia del arte digital, ¿no? Es decir, parecía como que cuando llegaban los NFTs y cuando Beeple vendió aquel NFT por 5 millones de dólares, parecía que no existía un arte digital antes que esto, ¿no? Y claro, eso ha generado muchísima controversia, muchísima confusión en el sector y hasta tal punto que hay una gran parte del sector cultural que ahora mismo los NFTs les ha echado de la cruz y realmente no quiere colaborar con nada que tenga que ver con esta línea de trabajo, ¿no? Precisamente porque realmente no se ha entendido lo que realmente un NFT ha venido a aportar al mundo del arte contemporáneo. En el sentido de cómo los artistas digitales hemos estado siempre peleando por realmente tener una valorización y una identificación legal, entre comillas, de nuestra propiedad intelectual en un medio digital en el que todo es to share y todo es copy-paste, ¿no? En ese sentido vais a ver algunos proyectos que yo he ido desarrollando durante estos años que de alguna forma pues también han ido pensando también en este tipo de problemáticas, ¿no? Se me viene a la cabeza pues ese Hard Disk Museum que fundé en 2013, que es un museo de arte digital en un disco duro, que pretendía literalmente pues aislar la creatividad contemporánea actual basada en los archivos digitales, que prácticamente es toda, aislarla del ruido de internet y poder incorporarla en un entorno, digamos, controlado por los artistas, ¿no? Que es un disco duro. En ese contexto, antes de yo empezar, me gustaría también saber en qué estáis vosotros, qué esperáis un poco del workshop y qué esperáis un poco de mi persona como profesional, como amigo, como compañero. Y así de alguna forma pues ir un poco encauzando nuestra conversación hacia terrenos que os interesen a vosotros sobre todo, ¿vale? Así que bueno, me gusta que os presentaseis y que me digáis un poco en qué estáis a nivel laboral, en qué os interesa sobre todo a nivel artístico, o si estáis pensando en sacar alguna producción, ya la tenéis en curso. Un poco esta parte me gustaría saber. ¿No, por ti? Empiezo primero, pues, a ver, pues mi proyecto para esto es un poco sobre la clima, el problema climático. Okay. Estoy intentando hacer como una experiencia en que sientes que tienes que dejar tu casa por un fuego, forest fire, un tema de heat wave, y todavía estoy como experimentando cómo lo voy a lograr, pero sería como un proyecto de empatía, un poco de intentar entender lo que se siente tener que irse por algo así. Pero también fuera de eso soy músico, hago música. Y bueno, como todo esto de blockchain y bueno, el mundo de streaming y todo lo que está pasando ahora en el, no sé, el comercio del arte digital me interesa mucho. Entonces, bueno, aunque no estoy en este proyecto en algo así como el blockchain y todo, NFTs y todo, es que me interesa mucho a ver cómo va. Y cómo va evolucionando el Sí, medio. por otra parte, porque también tengo proyectos que pongo por internet y no sé, ¿sabes? Como... Que no funcionan, digamos, no llegan a alcanzar la escala a lo mejor que pretendes, ¿no? Claro, pues hay maneras de hacerlo que sí estoy metida
unas maneras que son, digamos, tradicionales, ¿no? Que tienes un manager, tienes una disquera, tienes un publisher, no sé qué, que funciona por ahora, pero como que ya estamos viendo que está cambiando mucho todo. Entonces es un poco ver o intentar a ver... ¿Qué estrategias, no? Sí, eso. Pero eso es, bueno, un poco aparte de lo que estoy Bueno, haciendo. pero, pero podemos hablar de esas estrategias aplicadas al otro proyecto, digamos, al proyecto que tienes más en mente y de ahí pues aplicarlas a lo que ya tengas en curso o a otras cosas que te estés un poco trabajando. Eso puede estar bien. Sí. Vale. Pero te interesa la blockchain como concepto, ¿no? Te interesa el entorno... Total, sí. Es que ya te digo, la gente de la blockchain se ha equivocado mucho con el concepto de... Para mí es una tecnología magnífica que tiene muchas problemáticas políticas, porque claro, es que está tirando por tierra pues todo lo que tiene que ver con la verticalidad de la información, con realmente la socialización de la creación de información, porque al final la tecnología que antiguamente estábamos utilizando, digamos la web 2.0, si tenéis un poco dudas sobre los términos me decís, ¿no? O sea, hemos pasado de una web, digamos, 1.0, que es una web pasiva, una web en la cual la página web era un lienzo que exportaba información pero que nunca recibía nada porque no había interacción, digamos, cliente-servidor. Y en el caso de la web 2.0, pues esa web 2.0 en la cual ya sí que hay una interacción, es digamos el origen de la red social a través del concepto del foro, todo lo que vino con los Flickr, con todas las plataformas, los blogs y tal que conocemos, que se ha convertido ya en una web totalmente obligatoria, es decir, prácticamente no hay ninguna página web en el mundo en la cual tú no puedas casi tener un intercambio, exceptuando las páginas corporativas como muy herméticas que no les interesa por motivos lógicos y políticos porque no quieren recibir realmente nada que no les interese. Y luego está, digamos, la web 3.0, que ya es esta web basada en tecnología blockchain, en la cual el usuario es, digamos, el garante de toda la información que va generando a través del concepto de la wallet, ¿no? Es esa wallet digital en la cual se van guardando las transacciones de manera privada y que luego se va compartiendo con una macro web que es, digamos, la blockchain, ¿no? A través del concepto de bloques de información, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de que hemos estado intentando volar como Ícaro, ¿no? En la nube y nos hemos quemado, hemos caído a tierra al final como humanos para mover bloques, ¿no? Todos juntos, que es el concepto de la blockchain, ¿no? Me parece que es una metáfora bastante interesante porque precisamente ese concepto de la nube, de volar solos, ¿no? Como Ícaro, como decía, tiene mucho que ver con esa mirada blanca capitalista americana, ¿no? De Silicon Valley, en la cual el propietario de la empresa lo principal que quería era quedarse con toda la información posible para luego rentabilizarla a nivel económico, ¿no? Y poder venderla a terceros, ¿no? Es lo que sigue ocurriendo y digamos que la blockchain permite, pese a que todavía está muy centralizada, es decir, hay una problemática todavía del concepto de que realmente pues todo lo que tiene que ver con las grandes corporaciones se han hecho también garantes de una gran cantidad de bloques de esta blockchain que de alguna forma vuelven otra vez al origen de la centralización de información. Pero bueno, si empoderásemos a la ciudadanía, tendríamos una tecnología que realmente sí que podría ofrecernos esta sensación de comunidad global, ¿no? Pero bueno, es un tema de blockchain que me gusta que estéis interesados por ello porque yo personalmente también lo estoy y creo que hay que seguir haciendo como militancia para hacer realmente entender al público y a la gente qué es realmente la blockchain. Bueno, cuéntanos. Mi nombre es Marc López, estudié multimedia y me estoy especializando en desarrollo web. Okay. Y ahora mismo estoy trabajando en una agencia de publicidad y mi proyecto, el que voy a seguir desarrollando aquí, fue mi trabajo final de grado. Y es básicamente pues una exhibición interactiva de arte generativo, Okay. donde el espectador lo que hace es interactuar con, ahora mismo el input es un mouse, pero la intención es explorar otros inputs para crear. Y pues el espectador interactúa y lo que hace es crear una obra de Jackson Pollock con arte generativo. Y la intención del proyecto es pues transmitir a la gente lo que es arte generativo, lo que es... Yo creo que he visto un vídeo tuyo, ¿no? Puede ser que he visto un vídeo que es como con un cuadro... Sí, es un cuadro así dorado. Sí. Y pues la intención es transmitir a la gente que es arte generativo, los métodos de creación con nuevas tecnologías, un poco transmitir al público pues todos estos conceptos que a lo mejor no están tan al día a día y hacer también accesible la exhibición esta, que no sea... Bueno, el precio no vendrá determinado por mí, si está en una sala pues estará determinado por donde esté. La intención es que llegue a todo el público posible y que así el máximo número de gente posible pueda descubrir todos estos conceptos que a lo mejor al día a día no descubrirían de por sí. Okay.
Pero tienes claro el formato, o sea, tienes como en tu mente tienes ya cómo te imaginas esa instalación, cómo te imaginas la... Sí, la instalación, el formato es como el que viste en el vídeo, Sí. que el sitio que tenía era un poco limitado en ese momento, pero básicamente las opciones que planteo son o con una pantalla táctil bastante grande, bueno, como algo así, o un body tracking para hacer la interacción, y luego la instalación sería la misma, en una sala oscura con que se mantenga el marco dorado, porque el concepto es pues el de unir el arte contemporáneo con el arte digital. Vale. Y en este caso es Jackson Pollock, pero buscaría Puede pues, ser otro artista sí. después en el futuro. ¿Y cómo te relacionas con ese proyecto? O sea, ¿te sientes desde un perfil como muy de artista o te sientes más desde un perfil como más de un diseñador, de una experiencia? ¿Cómo te Yo lo sientes? veo más como de una experiencia, de hacer que la persona esté inmersa en un sitio que no es un museo, pero que parezca que es un museo, y que al final lo que salgan de ahí sea, por un lado, aprendiendo qué es Jackson Pollock, Vale. que aprendan pues, el artista que esté en ese momento, en la exhibición, que aprendan qué es el arte generativo, y al mismo tiempo reciben pues lo que han creado, lo reciben ellos luego en su correo electrónico, y así pueden luego transmitir ellos Vale. a sus conocidos, a sus familiares, quien sea, lo que han hecho. Ahí también podrías incorporar el tema de la blockchain. De hecho, ahora la blockchain te diría que el arte generativo es quizás lo único que está más o menos sobreviviendo con dignidad en todas estas plataformas, porque realmente tiene mucho sentido, como digamos que el arte generativo al final es infinito, o sea, vive en el tiempo. Claro, cuando hacemos un timestamp, digamos, convertimos ese arte generativo en un NFT, como han hecho plataformas como Artblocks o otras muchas que realmente se han mantenido. Quizás de alguna manera tiene sentido que también lo puedas incorporar a tu discurso, de decir, bueno, pues al final, ¿dónde empieza y acaba la obra de arte generativo? ¿No? Pues aquí tenemos una tecnología que sí que puede encapsular, congelar ese momento preciso en el tiempo y convertirlo en un objeto tangible que de alguna manera luego puedes transaccionar con él, ¿no? Que es, si en este caso el NFT o el token que hagáis, ¿no? Pero creo que también te podría interesar también un poco esa introducción de la blockchain porque de alguna manera te cierra también ese círculo de que no se simplemente manda un JPG o mandar un archivo así cerrado, que tiene un valor, sí que lo tiene, pero quizás no enfatiza esa capacidad de sesión que el usuario ha generado en el museo como objeto de valor, ¿no? Porque al final, siendo una imagen de un JPG, pues sí, tiene un valor emocional, que es como es ese histórico de tu participación, pero quizás le falta a lo mejor un poquito ese valor quizás mercantil, como tú decías, ¿no? Que realmente la gente diga, yo, pues además de aquí, has pagado tu entrada, pero es que te das con un NFT, ¿sabes? Que es también una cosa que también puedes tener luego como... Lo único que no me quería meter mucho en temas así de legales y cosas, porque el autor murió hace 67 años Claro. y prescribe los 70, entonces estaba un poco aquí en tema de... Claro, lo que te iba a comentar, que yo según lo que me estás contando, yo imagino más que tu proyecto, yo voy soltando ideas sin ánimo de contaminar vuestra idea original, pero yo voy soltando y coger lo que os interese. Pero yo el planteamiento que yo veía con lo tuyo, me parecería que sería algo muy interesante como hacer un museo real time. O sea, es decir, cómo tú vas cogiendo fragmentos de la historia del arte que se convierten en fuentes de inspiración visual, pero es el público el que genera la obra. Entonces tú estás creando una obra actualizada al estilo no de Jackson Pollock, sino al estilo Jackson Pollock, que te ayuda a entender un periodo histórico, ¿no? Pero es el usuario el que finalmente está generando la obra, ¿no? Sí. Con lo cual esa idea de sería un museo que está como... Es bonita la idea porque realmente está yéndose al pasado, pero está generando cosas en real time, ¿no? Está generando cosas como en tiempo real. Yo creo que ahí puedes tener algo bastante interesante. Y puedes empezar desde la historia más básica de la humanidad, o sea, desde las cuevas de Altamira hasta irte a lo más reciente, ¿no? Que de repente es, oye, pues algo inspirado en los monos de NFT, por decir una tontería. Entonces yo creo que por ahí puedes estar interesante porque te abriría un paraguas de colaboración brutal, ¿no? Sí. Y ahí de repente a lo mejor a nivel de modelo de negocio pues podrías irte a la Fundación Pollock, por ejemplo, decir, pues mira, vamos a centrarnos en esto, no queremos solapar la figura del artista, simplemente ya es un imaginario que ya está en la historia del arte como válido, porque es Pollock, porque todo el mundo lo conocemos, pero puede generar unas nuevas dialécticas con la interacción entre el público. ¿O qué pasaría si de repente hay no solamente un Pollock, hay 50 usuarios al mismo tiempo interaccionando, generando algo también a la limón, ¿no? Un poco en comunidad, que también sería una idea también interesante que pudieses un poco expandir, ¿no? Y decir, bueno, ya este imaginario es colectivo, pues se utiliza en colectividad, ¿no?
Voy soltando un poco como idea. Bueno, yo voy a contar un poco cómo he ido más o menos planteando mis conceptos, mis ideas. Os pongo este documento porque bueno, hice un trabajo, digamos, muy introspectivo con José Ramón Alcalá, que es catedrático de la Universidad de Cuenca. Él fue el creador, además de Milucián, también en Cuenca, que es un museo, el primer museo de electrografía de España. Y bueno, es una persona que tiene una mirada como muy conceptualmente muy clara respecto de la evolución del arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, tiene fases tan heavy y tan agresivas como que el arte digital, o sea, que el arte o es digital o no es arte, actualmente hablando, ¿no? En el sentido de que realmente si nos circunscribimos a una terminología, historiografía de lo que significa el arte contemporáneo, estamos presuponiendo cuando hablamos de contemporáneo que existe un arte moderno, y si hablamos de un arte moderno entendemos que existe un arte clásico, y así hasta que lleguemos a los orígenes de las artes que conocemos como periodos históricos, ¿no? Pero claro, esta palabra contemporáneo realmente está muy mal utilizada en muchas terminologías, porque se entiende como el arte que se hace actualmente en contemporaneidad, en coetaneidad, pero realmente no representa la historia, la cosmología actual de la humanidad, ¿no? Y ahí tengo yo muchos conflictos personales con respecto a lo que significan las ferias de arte contemporáneo, lo que las galerías están mostrando, ¿no? Es decir, ¿dónde está el discurso del siglo XXI? Es decir, ¿de qué tenemos que hablar en el siglo XXI? ¿Qué es lo pertinente a hablar en el siglo XXI? Y cómo los artistas debemos de utilizar el podium que tenemos socialmente otorgado, o que nos hemos ganado de alguna manera con nuestro trabajo, para realmente decir cosas de valor, ¿no? La charla que doy ahora mañana, por ejemplo, acaba con una frase fundamental, que es una ecuación, que es tecnología sin conciencia igual armas. O sea, igual es un arma, se convierte en un arma. La tecnología sin una conciencia social se convierte en un arma. Y lo vemos a diario, lo vemos ahora mismo como todas estas tecnologías, todas estas herramientas tecnológicas no se utilizan con conciencia, se convierten en herramientas de poder y en herramientas de control. Entonces, todo ese tipo de situaciones que para mí son críticas para el devenir de la humanidad y que el arte es un eslabón fundamental en la cadena de valor de la evolución de una sociedad, pues de repente vas a ferias y de repente esto no existe. Y de repente todo tiene que ver con una decoración, todo tiene que ver con una evolución de los estilos, es decir, un estilo o una técnica que ha evolucionado hacia una dirección o hacia la otra. Pero claro, estamos en una época donde la tecnología prácticamente lo puede hacer todo. Con un brazo robótico hoy en día le metes una pieza con 3 ejes y es capaz de hacerte la piedra de Miguel Ángel. No tendrá a lo mejor determinada idea que Miguel Ángel de manera humana ha podido otorgarle, pero la pieza como la entendemos hoy, duplicada, la podríamos conseguir con un brazo robótico, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el concepto? O sea, ¿dónde está para mí el arte del futuro? O es conceptual o no va a ser arte, porque todo lo puede hacer la máquina de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo desde un plano y desde un punto de vista del concepto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos artistas que están funcionando muy bien desde un plano visual, desde un plano donde se utiliza la inteligencia artificial de una manera visualmente atractiva, pero realmente ¿dónde está el discurso social? ¿Dónde está la experimentación con el medio? ¿Dónde está la co-creación con la máquina? Porque asumir la tecnología es asumir que estás co-creando con una entidad tecnológica. Es igual que cuando el pintor asume que la pincelada no es su dedo, que la pincelada viene de un brush, que viene de un trazo de un pincel. Pollock, ¿no? O cuando Pollock asume que la mancha es la que forma la pintura de manera global, ¿no? Y que esa mancha es la real protagonista de cualquier action painting, de cualquier acción pictórica, ¿no? Es decir, la pintura hay que verla y esta es la mancha, esta es la que genera la forma y esta es la esencia que ha venido definiendo el arte desde que el arte es arte, ¿no? Desde los orígenes de la Escuela de Altamira, cuando nuestros antepasados, ¿no? Soplaban con chinchilla, con pigmento rojo, ¿no? Y proyectaban la huella en un muro, ¿no? Que precisamente ahí empieza lo digital. Ahí empieza lo digital en el sentido de la ausencia y la presencia, ¿no? Esa mano representa mucho para la historia del arte. Es una mano en la cual tú ves la presencia porque hay una pintura que simula el acto de un humano voluntario, pero también está la ausencia de esa mano, ¿no? Es decir, esa mano ya no existe más, ya no está ahí. Y ahí está la digitalidad, ¿no? Ahí para mí, siempre que hago lo digital, me baso en eso, me baso en lo digital es una fe. Hay que entender que lo que nos muestra la pantalla está aquí porque el dispositivo está en funcionamiento, pero cuando el dispositivo deja de funcionar, el arte digital, ¿dónde está? ¿No? Es un poco ese juego, se cuenta que está también en esa cueva, ¿no? Es decir, que no estamos innovando tanto, sino que estamos más bien retrotrayéndonos al pasado, estamos recuperando conceptos que realmente el humano hemos tenido siempre en nuestro haber, ¿no?
Bueno, todas estas ideas están un poco vomitadas de alguna manera en este dossier que le llamamos el Meeting Point, que es un lugar de encuentro donde tecnologías se encuentran, donde conceptos y carreras se encuentran y donde obras pues conviven, ¿no? Entonces, bueno, yo hice un poco mi mapa conceptual de obras, ¿no? Es decir, dónde yo como artista me voy enclavando. Y bueno, pues tengo algunas piezas que de alguna manera hablan sobre lo que podemos denominar como identidades digitales, ¿vale? Es decir, si lo ves un poco mal, pues igual a lo mejor hace un poco de zoom. Bien, aquí abajo. Que te vi que estabas ahí. Decía, identidades digitales, donde bueno, hay una serie de piezas, mapas corporales, es decir, una cosa es la identidad digital, es decir, cómo el ser humano como concepto, como entidad se representa en un entorno digital, y luego están los mapas corporales, es cómo el cuerpo como objeto perteneciente a una maquinaria social se despliega socialmente, ¿no? Geopolíticas y tecnocracias, es decir, cómo la geopolítica y todo lo que tiene que ver con los espacios territoriales, de alguna manera lo digital ha venido a cambiarlos, ¿no? Los nuevos paradigmas, es decir, cómo la blockchain, las nuevas posibilidades, sobre todo relacionadas con biotecnología, nos acercan a una relación totalmente diferente a la que teníamos antiguamente entre lo digital y lo analógico, es decir, cómo ya realmente las piezas se pueden realmente coleccionar y unir. Y luego un último bloque que hemos llamado como datos, repositorios y archivos, ¿no? Es decir, cómo también el ser humano desde hoy en día seguimos teniendo esa obsesión casi etimológica, no sé cómo decirlo, antropológica, no sé qué, que de alguna manera nos obliga casi continuamente a esa idea de archivar, ¿no? De guardar, de seguir almacenando nuestro haber en determinadas cápsulas del tiempo que van precisamente en contra un poco del concepto de lo digital, ¿no? Que como lo digital realmente es algo efímero, es algo intangible, es algo que incluso no está en nuestro alcance a nivel de control, porque toda la data que generamos son otros los garantes de la información. Y bueno, aquí hay todo un discurso también interesante sobre lo que yo denomino como los biodigital confrontation, ¿no? Es decir, cómo lo biológico a día de hoy ya depende de lo tecnológico y cómo lo tecnológico sin lo biológico no es nada. Por lo cual hay como una especie de amor-odio en el cual no podemos nunca abstraer el uno del otro, pero socialmente no hemos acabado de entenderlo. Socialmente seguimos avanzando tecnológicamente a muchísimos niveles, pero sin tener en cuenta de que no sirve una tecnología si no tenemos un lugar donde hacerla habitar, ¿no? En este caso el planeta, ¿no? Bueno, esto lo veremos un poco más ampliamente en la pieza de Manifesto Terrícola, es la última que es la que estoy, penúltima en la que estoy trabajando. Esto que pongo aquí. Vale, volviendo a la presentación, porque no puedo pasar mi diapositiva. Vale, pues decía, bueno, estas piezas que tienen que ver con la identidad, bueno, pues una de mis primeras piezas hace muchos años fue este panel que se denomina Identidad en sí mismo. Bueno, es un panel de 8.800 fotografías, en las cuales, jugando un poco con el fondo y la figura, yo hacía una analítica sobre el significado de la identidad digital, ¿no? De cómo realmente nuestra identidad se construye a través de muchos fragmentos de nosotros mismos dentro de una esfera que es la esfera de lo digital. Y en esta pieza, una pieza fotográfica, básicamente con el tratamiento de la obturación de la cámara, pues conseguía hacer que determinadas fotos en esa sucesión de imágenes, un poco a lo muy Bridge, acordaros de ese caballo, ¿no? que nos da los orígenes de la imagen en movimiento, como de alguna manera podía desde lejos hacer salir, emerger de mi propia acción la palabra identidad, ¿no? Entonces, la pieza es un panel de 4 metros por 2, cuando te acercas ves la acción del performativo, pero cuando te alejas ves un poco esa palabra que es tan fuerte a nivel visual, conceptualmente hablando, en el plano de lo digital, ¿no? Estamos hablando de 2009, 2008, era un poco el boom de las redes sociales, era un poco el boom donde realmente yo me sentía también como muy perdido y al mismo tiempo como con muchas oportunidades de representación, porque yo viajaba mucho por motivos familiares y no teníamos esas herramientas de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Era ir literalmente a un P-Box. Yo vivía en Bolivia en aquel entonces, por ejemplo, y era como las películas, había el P-Box, que te veías así, de repente no había cartas de nadie y te sentías como, ¿con quién me comunico, no? Bueno, pues este tipo de piezas ya empezaban a hablar un poco de esta historia, ¿no? Bueno, ahí ves la pieza física, para que veas un poco la escala. O el caso de Bioma, en el cual esta idea también de esas identidades digitales, pues tienen ya una interfaz, que en este caso, pues...
es una identidad, es una máquina, realmente es una escultura interfaz que genera precisamente esos perfiles abstractos digitalmente hablando, ¿no? Es decir, lo que hace la pieza es que reconoce la voz del usuario, se activa, dependiendo de la intensidad con la cual tú estás hablándole, digamos, a la obra genera las ondas más agresivas o digamos, más pausadas. Y lo que hace la pieza es que luego además con la cámara te va reconociendo colores en tu atuendo y en tu rostro, ¿no? Y con esa información el algoritmo lo que hace es que se retroalimenta y genera esta suerte de abstracción, ¿no? Que es una abstracción que al mismo tiempo es redonda, ¿no? Es la idea también de la imagen redonda que tenemos en todas las redes sociales, como vamos representando a través de este tondo, ¿no? Que se utiliza también mucho en la historia del arte, pero es un tondo que en este caso es un tondo de colores, ¿no? Es la sintonía de color de un humano. Volviendo a la presentación, aquí tengo unas imágenes más, luego eso pues me llevo a la pieza pues a 100% web, 100% digital, o incluso luego también que te puedas tener tu portrait, que lo puedas... ¿Y el papel que sale, qué es lo que...? El papel es un timestamp, que lo que hace es que te muestra tu código para ir a la página web y poder recuperar tu portrait. Entonces, la pieza va como vomitando, va guardando todas las acciones que el público va generando con su participación. Eso. Pues aquí tienes la URL, que es biomadartsulimalve.com, y luego dices and look for your biome ID, y el ID, básicamente, cuando pones este ID, te aparece tu imagen, que es esto, ¿no? En el caso de Introns, pues ya me voy un poco más lejos. Estas son piezas que son un poquito más actuales, un poco más imágenes, pero bueno, no me quiero detener mucho, pero Introns es toda una representación visual del genoma, entendido como profile psicológico, ¿no? Es decir, sabéis que hay... No sé si estás al tanto de todos estos estudios y laboratorios de genética, que a través de una muestra de saliva, pues te comparten tu genotipado, y ha habido toda una especie como de trabajo bastante profundo con investigaciones de todo tipo, de papers, ¿no? Que han ido sumando información a toda esta investigación, en la cual finalmente se ha llegado a una especie como de reduccionismo grave un poco también de lo que significa la personalidad del humano, los rasgos de una persona, de un humano, ¿no? Y bueno, la genética ha contribuido también a esta normalización de datos, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza es un poco una reflexión en torno a todo esto, también muy vinculada con la blockchain. Básicamente aquí lo que ocurre es que lo que hacíamos era que en colaboración con un laboratorio tú envías una muestra de saliva. El laboratorio hicimos un protocolo de conexión entre mi estudio y el laboratorio, en el cual éramos capaces de normalizar el dato, es decir, el gen tal tiene de 0 a 1, pues tiene un 5. Y con esa data pues íbamos alimentando estos modelos 3D, que básicamente lo que es una especie de portrait del ADN de un humano, ¿no? Cada una de las piezas del modelo 3D pues representan un rasgo genético, un rasgo de comportamiento, un rasgo... No hay muchos rasgos físicos, prácticamente ninguno, pero son sobre todo rasgos, pues, por ejemplo, tu tendencia a la noche o al día, que se llaman los ciclos circadianos, tu nivel de excentricidad, tu sensación de peligro, o sea, un montón de genes que de alguna manera están ya estipulados, que realmente representan estas características.